Pues nada, buenas tardes nuevamente, buenos días para los que nos acompañéis desde Latinoamérica. Daros la bienvenida a este webinar, segundo que hacemos en los últimos 15 días, para hablar, creemos, de los dos asuntos que creemos que más trascendencia van a tener ya en el corto plazo. Hace 15 días hablamos de declaraciones ambientales de producto como un elemento clave de información dentro de todo lo que es este contexto de creciente introducción de criterios de sostenibilidad, y hoy nos vamos a centrar en BIM. Yo creo que todos vosotros pues ya algo sabe de lo que es BIM. Lo que sucede es que creemos que todavía estamos en una fase todavía muy inicial y vamos a pretender, al menos hoy, arrojar un poco de luz a qué significa y a qué va a obligar a toda esta corriente o metodología llamada BIM. La verdad es que tenemos la suerte de haber reunido a 5 ponentes, yo creo, de alto nivel, que llevan ya años trabajando en BIM y que de alguna manera se complementan porque cada uno de ellos ocupa pues una parte, o sea, tiene una función distinta, pero vamos, parte importante de su dedicación gira en torno a BIM. Así que nada, daros la bienvenida. Voy a tratar de ser muy breve. Bueno, creo más o menos por la lista de inscritos que me va apareciendo, la mayoría ya me conocéis. Soy director técnico de Andece y además coordino la maestría internacional de soluciones constructivas con prefabricados de hormigón o concreto con Estructuralia. Bueno. Vamos a ver, ¿esto de BIM qué es? BIM, el acrónimo BIM del inglés, traducido al castellano, al español, es modelado de información de la construcción. No me voy a detener mucho en conceptos que van a quedar posteriormente sobradamente aclarados. ¿Qué es esto de BIM? Yo la primera vez que escucho hablar de BIM, que ya han pasado 4 o 5 años, parece que en los tiempos ya que corren, alguno la asocia como una tendencia, una moda. Una pregunta que algunos se hace. ¿Se trata de una revolución? ¿Va a cambiar la manera de construir? Y por otro lado, ¿es algo que va a venir impuesto o va a ser algo que de alguna manera se va a tener que introducir de manera voluntaria? Vamos a tratar de ir respondiendo estas cuestiones. Y lo más importante, nosotros como asociación que representa a una industria del prefabricado, ¿cómo lo hemos visto esto? ¿Una oportunidad o lo vemos como una amenaza? Vamos a verlo. ¿Esto de BIM qué es? Bueno, pues se trata de un conjunto de procesos, herramientas que hace que todos los profesionales del proceso constructivo trabajen de manera coordinada y en el momento preciso. Yo de aquí destacaría sobre todo esto, una manera de gestionar la información de manera coordinada, a diferencia pues, de los procesos habituales de la construcción, donde los distintos agentes de alguna manera son independientes, mucha información se pierde y eso repercute en la eficiencia de la obra. Por otro lado, muchos, o lo primero que uno entiende o concibe de esto de BIM es un poco el salto de trabajar en planos a trabajar con modelos digitales. Pasamos del 2D o el 3D a trabajar en múltiples dimensiones, a incorporar un mayor contenido de información. Y esto, bueno, pues repercute en hacer un mejor seguimiento del proyecto. Bueno, y como enfoque o como concepto, habría que pensar que se empieza ya, todos los agentes empiezan a tener más que interiorizado, que el camino que va a seguirse es este. Lo vamos a ver posteriormente, un mapa a nivel mundial del grado de implementación que tiene BIM en las distintas reglamentaciones de los países. Bueno, pero BIM muchas veces se destaca la letra I por la información. Bajo mi punto de vista, no solamente es un mayor contenido de información o es una mejor gestión de la información que hay en torno a un proyecto. BIM de alguna manera debería de imponer una mayor introducción de procesos industrializados dentro de la construcción, debería de incentivar también a innovar, a mejorar, va a imponer necesariamente, ya lo está haciendo un mayor grado, un mayor componente de ingeniería dentro de los proyectos y sobre todo va a influir a que haya una mayor interacción
entre los distintos agentes. Una imagen un poco desde el minuto 1 hasta el minuto 90, desde que se empieza a concebir una obra hasta que se plasma en la realidad. Y en cuanto al hormigón prefabricado, entendido como la vertiente industrializada de la construcción en hormigón. En muchas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de conversar al respecto, manifiesto que la primera vez que alguien me habló de BIM, no sé si de una manera acertada o no, pero vimos que esto, de alguna manera, parecía que estaba hecho a propósito para la construcción en elementos prefabricados de hormigón. Y voy a tratar un poco de explicarme por qué. En cualquier proceso, vamos a pensar en una estructura prefabricada de hormigón, el proyecto, la obra debe de quedar perfectamente definida en el proyecto. Parece algo pues obvio el decirlo, pero la realidad desmiente esta manera de trabajar. Es decir, la construcción tal y como estamos acostumbrados a verla, el proyecto pues muchas veces hace un esbozo que luego va variando inevitablemente a lo largo de que va evolucionando la obra, o incluso el mismo proyecto, el prefabricado al final contribuye a justo lo contrario. De alguna manera BIM debería, o creo que el mayor potencial que se puede extraer a esta metodología siempre estará si el proyecto define perfectamente las unidades que compondrán una obra. Es decir, en el hormigón prefabricado, como vertiente industrializada del hormigón, al final hay una secuencia de etapas, se parte del proyecto, se fabrican y almacenan los elementos, se transportan a la obra y por último se colocan. Hay una continuidad en todas estas etapas. No puede haber información que se pierda. No hay unos cortes en cuanto a que cada una de estas etapas son acometidas por agentes distintos. Y por compararlo todavía más con la construcción más convencional. Como decía, el prefabricador pasa o debería de tener un papel más importante dentro de lo que es la obra, porque de alguna manera deja de ser un simple fabricante de piezas, de construcción, a intervenir de manera activa en lo que sería la ingeniería y la arquitectura del proyecto. Veremos luego un ejemplo bastante gráfico de una obra que se ha hecho en BIM, que es prácticamente toda en prefabricado de hormigón, con uno de los software que también se presentarán, el Tecla. Y bueno, de alguna manera yo creo que coinciden perfectamente el enfoque o la contribución que hace BIM a la manera de trabajar a la que ya está haciendo el prefabricador de hormigón. Como decía, los elementos ya, en el caso del prefabricado, salen ya desde proyecto con una gran cantidad de información en cuanto a cómo deben de dimensionarse para que las piezas sean precisas. Yo creo que aquí hay que volver otra vez a separar, a diferenciar la manera de tratar una construcción industrializada frente a una construcción más convencional, donde los elementos, pues por un lado alguien los proyecta, pero luego cuando se ejecutan, pues hay ciertas variaciones en cuanto a geometría, etcétera. La imagen comparativa que poníamos atrás, pues yo creo que lo revela. Y bueno, volviendo otra vez a las preguntas que nos hacíamos al principio, nosotros hemos entendido que esto debe de representar una tremenda oportunidad para que la industria del prefabricado de hormigón termine de despegar. Y esto no es una creencia subjetiva, sino que continuamente un montón de jornadas en las que asistimos, escuchamos continuos guiños a la industrialización y en particular a la prefabricación hormigón. Esto debe ser así también recibido por parte de los fabricantes para que poco a poco vayan evolucionando y adaptándose a BIM. Y por cerrar ya esta introducción que quería hacer, el telón de fondo, el motivo que nos ha llevado a organizar este webinar es el desarrollo de un catálogo BIM que hemos hecho conjuntamente con Bimética, en el cual pues, se han seleccionado 10 productos prefabricados de hormigón genéricos, dentro de la dificultad que conlleva el determinar un elemento genérico, pues supongamos un bloque 40-20-20, que quizás sea el más utilizado, pues modelizarlos, sacarlos en BIM. Luego veremos también un ejemplo bastante revelador de cómo utilizar esta información de cara a un proyecto. Bueno, es una información que está ahí disponible en la web, en la plataforma de Bimética, para de manera libre pues descargar y utilizar en proyectos.
Y bueno, por cerrar esta intervención, pues simplemente indicar un poco la hoja de ruta que nos hemos marcado en la asociación, un poco como voz representativa de la industria. Una vez hemos desarrollado ya esta primera galería, pues quizás la siguiente etapa debería de ser, pues, ser más ambicioso y pasar de productos individuales a sistemas constructivos. Podemos pasar de bloques a fachadas o podemos pasar de un adoquín a un pavimento, o de una placa alveolar al forjado completo, incorporando el resto de elementos para que la información sea completa y se pueda introducir en los proyectos. Y ponemos eso de 2019 porque aquí en España también se comentará, pues el Ministerio de Fomento tiene un compromiso de que para entonces toda la obra pública se haga, o los proyectos de obra pública se hagan bajo metodología BIM, ciertos matices. Pero bueno, es ya un escenario, un horizonte que nos debe de alguna manera obligar a seguir avanzando y estar debidamente adaptados. Quizás no esperar a 2019 y si se puede adelantar, pues mucho mejor. Y nada, indicaros simplemente que BIM es también un tema que tratamos dentro de la maestría de prefabricados con Estructuralia y bueno, así a título informativo, que la próxima edición se inicia en la próxima semana, el día 19, y ahí está un poco la página web para más información. O sea, es un tema importante y así lo hemos entendido, o sea que bueno, a vuestra entera disposición, ahí tenéis mi correo electrónico y sin más doy paso a Pablo Callegaris, que me acompaña aquí en Madrid, es CEO de la empresa Bimética, que es quienes nos han desarrollado el catálogo. ¿Se ve el fondo de pantalla? José. No, no se ve. Vale. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Pues nada, doy paso a Pablo y nada, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes y buenos días a todos. Bueno, soy Pablo Callegaris, director. Tienes que pinchar simplemente. Vale. Soy director de la empresa Bimética. Como comentaba Alejandro, pues hemos llegado a un acuerdo con Andese para desarrollar una estrategia de catálogo BIM de prefabricados de hormigón. Y bueno, mi ponencia en este momento va a ser sobre cómo está BIM en el mercado en general y haciendo un poco hincapié con lo que es en el mercado europeo y español, ¿no? Daré unas pinceladas. A ver. Bueno, como comentaba Alejandro, BIM pues no es una moda, sino es una metodología que se está implementando cada vez con más fuerza en el entorno nacional español, pero también internacional. Hay países que es muy avanzado en ello y afecta prácticamente a todos los agentes que participan en el proceso de la construcción, ¿no? Entonces, aquí no se excluye a nadie, sino que es una metodología o un proceso integrador. Con lo cual, esto genera oportunidades para todos los agentes que participan en el proceso, ¿no? Vamos a hablar de BIM como metodología. Siempre se ve BIM como un software, pero no, BIM va más allá, porque BIM integra, como decía, la información dentro de un proceso, ¿no? Y esto, cuando hablamos de proceso, hablamos fase de diseño, fase de ejecución, fase de mantenimiento y también se habla de la fase de demolición o de rehabilitación. Como podéis observar en esta gráfica, en un proceso BIM la información se va incorporando en cada uno de los momentos y los diferentes agentes van aportando esa información y extrayendo esa información. Con lo cual podemos tener métricas o información mucho más fidedigna del modelo BIM, ¿no? Aquí hablamos de gestión de la información, básicamente. Bueno, hablaré ahora de BIM como una herramienta. Arriba de todo veis unas marcas o unos software que son básicamente los software de diseño de BIM más
más conocidos a nivel internacional. Hay muchos otros software de cálculo que participan dentro del proceso, pero podemos citar estas marcas: Archicad de la empresa Graphisoft, Revit de Autodesk, Allplan de la casa Nemetschek, Aecosin de Bentley, ¿no? Y encontramos en el margen ahí derecho superior IFC. ¿Qué es IFC? Vendría a ser el lenguaje de interoperabilidad entre estos software y otros para poder trabajar de forma simultánea y bidireccional en cuanto a la información y proyecto. ¿Cómo se visualiza dentro de una herramienta BIM un proyecto? Pues aquí hemos puesto un ejemplo de una casa unifamiliar en la cual podemos ver una volumetría, como se indica en este cuadro, donde podemos ver los espacios, ¿no? También en un formato tradicional 2D o más conocido como CAD, aquí abajo podemos hacer un render y después podemos exportar esa información en una tabla tipo Excel. ¿Qué sucede en un entorno BIM cuando modificamos algún dato de este proyecto? Pues que automáticamente esa información se traduce en todas estas 4 pantallas, ¿no? Si por ejemplo desplazamos un muro, automáticamente veríamos que ese muro se desplaza en la imagen 3D, en el render y en la tabla de tipo Excel. Estas son ventajas que tienen estas herramientas o software BIM a diferencia de las tradicionales CAD, entre otras cosas, ¿no? Bueno, se habla muchas veces del BIM y sus dimensiones. Para hacer una pincelada muy rápida, podemos decir que la dimensión, hay 7 dimensiones las más conocidas, que son la dimensión plana o 2D, muy conocida también por el CAD, pero que esta ya es, trabaja una información bidireccional. Recordemos esta imagen de aquí, que cuando modificamos un elemento automáticamente esto se trasladaba al resto del proyecto y los cálculos del mismo. Una imagen 3D, no estamos hablando solo de un mero 3D, sino que estamos hablando de volúmenes, espacio. BIM nos permite calcular estos volúmenes y espacio. Una BIM 4 y 5D que nos viene a hablar de los tiempos y logísticas de construcción, mano de obra y gestión de la misma, y el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir el proyecto? Tal cual se especifica la información que esté especificada en dicho proyecto, ¿no? Por eso es tan importante documentar muy bien cada uno de los elementos que participará en dicho proyecto. El 6D, sostenibilidad, hoy en día tan importante, el dato de impacto medioambiental. Entonces, si esa información, repito, la podemos volcar dentro de los elementos, tenemos software de cálculo de información de impacto medioambiental que nos permite extraer y sacarlos, ¿no? Y eso nos ayudará para sacar los certificados LEED y demás. Y por último, y no menos importante, el 7D. El 7D viene a hablar del ciclo de vida o la gestión y mantenimiento del proyecto, ¿no? Si tenemos toda la información volcada, podemos hacer una gestión más eficiente del proyecto. Ya sea para, por ejemplo, si tenemos que cambiar una luminaria, modificar muros, etcétera, podemos sacar en ese modelo virtual los cálculos de qué nos va a costar hacer esa modificación o ese mantenimiento, con lo cual podemos decir que, que el BIM, una de las ramas más importantes que tiene es la de mantenimiento del edificio, que vendría a ser la parte más costosa de un proyecto, ¿no? Entonces, es un dato, creo que es importante tener toda esa información para la gestión posterior del edificio. Vale. Pequeña diferencia entre el BIM y el CAD. BIM no es CAD. El BIM nos permite, como muestra este gráfico, hacer quizás en una fase inicial una inversión superior en lo que es la gestión y centralización de la información para posteriormente construir. Esto no va a evitar que, a diferencia del CAD, poder detectar en una fase temprana, en una fase de diseño, los potenciales errores que nos pueden surgir con un CAD en la fase de ejecución, con lo cual nos está ahorrando tiempo y costo. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el BIM a diferencia del CAD, entre otras. Bueno, hay muchas más, pero por tema de tiempo voy a seguir.
Tema de BIM a nivel internacional, a nivel mundial. Bueno, este es un mapa, falta actualizarlo porque podemos decir que ya hay algunos países que están fuertemente implementados y sobre todo la zona euro. Por ejemplo, Alemania, Francia ya tiene una fuerte implementación, están surgiendo normativas y bueno, pero a nivel internacional podemos ver que los países nórdicos, Estados Unidos, aquí Australia, Nueva Zelanda tendría que estar pintado, tiene una fuerte implementación y normativas. También Singapur tiene ya una normativa en BIM desde el año 2013 que te obliga para construir en BIM determinados proyectos de obras públicas. Aquí abajo tenéis una tabla de implementación en diferentes países, ¿no? El nivel de adaptación que tienen BIM, ¿no? Luego, a nivel europeo, ¿cómo estamos? Muy importante, la Directiva de Contratación de Obras Públicas ya viene a determinar en su artículo 22.4 que los proyectos de obras públicas, digamos que se valorarán positivamente o tendrán una mayor calificación si están desarrollados por medio del uso de herramientas electrónicas específicas. Esto hace claramente a la alusión del uso del BIM o de la metodología BIM para la presentación de proyectos. Esta directiva entró en vigor en abril de este año, con lo cual para algunos países, pues si no han hecho la transposición, pues podrían aplicar la directiva. Y lógicamente afecta a los 28 Estados miembros. Se añade dentro del movimiento europeo del BIM la Comisión Europea de Normalización, que es el comité CT 442, el cual está haciendo el análisis y aprobación de diferentes normas ISO, como veis aquí en el cuadro, en lo que es planificación y estrategia, intercambio de información, especificaciones y entrega de documentos, apoyo al diccionario de datos. Y aquí abajo podéis ver algunas directivas, normas ISO que ya están aprobadas. ¿Y qué está pasando aquí en España? Pues se ha incentivado, el año pasado el BIM ha tenido una buena y positiva repercusión. En julio del año pasado, pues se creó la Comisión BIM fomentada por el Ministerio de Fomento, el cual, esta comisión lo que pretende es, tiene una hoja de ruta de implementar BIM entre el año 2018 y 2019. Afecta a todos los agentes de la construcción. Y para dar un esbozo o mapa general de quién le está conformando, pues lo tenéis aquí, ¿no? Diferentes ministerios, asociaciones de todo tipo, instituciones de la construcción, etcétera. Con lo cual podemos ver en este mapa global y general que la implicación a nivel nacional es bastante fuerte. Y aquí tenéis un poco la hoja de ruta que tiene la Comisión BIM. Podemos ver que el 17 de diciembre del 2018 se pretende que el uso y obligaciones, sea obligatorio el uso de BIM para licencia pública de edificación, y ya para mediados del 2019 para lo que es proyectos de obras de infraestructuras, ¿no? Con lo cual creo que afecta directamente a lo que es el prefabricado de hormigón. En el fondo es una oportunidad. Y para ir rematando y hablando un poquito de lo que es la Building Smart, bueno, Building Smart es una asociación líder en la materia de BIM, aglutina a todos los agentes del sector de la construcción que están ya trabajando en BIM o se quieren incorporar. Es una asociación internacional y aquí en España nos representa la Building Smart Spanish Chapter. Y ya casi a finales del 2014 desarrollamos una guía de uso para usuarios BIM con diferentes temáticas, ¿no? Diferentes ámbitos de profesionales. Son de libre uso y descarga y lo podéis encontrar en este dominio que aparece aquí. Supongo que luego esta información pasará a todos vosotros y podéis localizar mejor esta página. Os animo a que la uséis ya que es de uso gratuito, repito. Y muchas gracias. Y bueno, Alejandro, Sí. te paso la palabra. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Pablo volverá otra vez a acompañarnos posteriormente para rematar el webinar, hablando también de la feria BIMEXPO y entrando un poco en detalle en este catálogo que hemos desarrollado. Vale.
¿Dónde está? Vale. Bien, pues se ve la pantalla, la presentación. Sí. Perfecto, pues nada, paso ahora la palabra a Cristóbal Bernal, también de Bimética, que yo creo que le va a dar un enfoque todavía más práctico de cómo se opera, cómo se trabaja dentro de un entorno BIM. Así que nada, cuando quieras, Cristóbal, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mi nombre es Cristóbal Bernal, yo soy el director técnico de la empresa Bimética. Llevo alrededor ya de 10 años trabajando en BIM, tanto en países como Estados Unidos, Inglaterra, España y México. Y bueno, primero quisiera disculparme ya que tenía pensado hacer una presentación práctica utilizando software BIM, en este caso sería Revit, pero por fallas técnicas que suelen suceder en los momentos menos esperados, pues os daré una presentación en la cual quisiera mostraros un poco más el panorama o todo lo que abarca BIM y cómo se resuelve esto mediante el desarrollo de contenido BIM o objetos BIM. Y como primera imagen os quería mostrar lo que ya ha comentado Alejandro y Pablo de lo que quiere decir BIM, el Building Information Modeling o modelado de información para la construcción. Pero bueno, en inglés BIM suele ser un poco más abarcativo, ya que nos podemos referir a BIM como un modelo BIM, o podemos decir BIM de Modeling, Building Information Modeling, que es el modelado en BIM, o podemos hablar de Building Information Management, que es la gestión de la información en BIM, o Building Information Maintenance, que es el mantenimiento de la información en BIM. Y esto es hablar del mismo proceso, del mismo proyecto, pero con diferentes enfoques y por lo tanto diferentes roles y diferentes maneras de abarcar el flujo de trabajo. En sí, yo creo que esta gráfica es lo que mejor puede representar el trabajar con BIM. Es el poder tener todo un edificio, toda una obra y que seamos capaces de extraer información para poder analizarla, poder apreciar, apreciarla al 100%, poder refinarla, poder potenciarla aún más, ya que la información es poder, y volver a introducir los datos corregidos o ampliados directamente a nuestro modelo. Y así creamos un círculo en el cual constantemente estamos ampliando y conociendo nuestro proyecto. También, como mencionó Pablo, lo que genera BIM es un mayor incentivo para colaborar y tener mejores procesos, en el cual un proyecto BIM ya deja de ser una forma lineal en la cual se trabaja, ya no sería un esquema al cual estamos acostumbrados, que llega el cliente y le solicita al arquitecto un proyecto o al ingeniero, luego al calculista, estructurista, instalaciones y al final el constructor, y si llega a ser un cambio se tiene que regresar a iniciar desde el principio. Lo que BIM nos permite es crear un centro de datos comunes, o lo que podemos ver en el centro como un cubo BIM, como sistema de diálogo y actualización constante, en la cual todos los actores están constantemente participando, introduciendo datos a este cubo BIM, a este proyecto, y a la vez están extrayendo los datos que les son necesarios para continuar avanzando en su respectiva rama del proyecto. Y como seguramente habéis visto ese tipo de gráfico anteriormente, vemos el proceso de desarrollo de un proyecto BIM desde la programación, el diseño conceptual, el diseño de los detalles, el análisis del proyecto, documentación, fabricación, construcción, mantenimiento y reforma o demolición. En cada etapa, a la incorporación de mayor información y información más específica, se termina prescribiendo realmente cómo va a ser ejecutado el proyecto. Y si en algún momento tuviésemos que regresar o reevaluar el proyecto o ampliarlo, modificarlo, contamos con todo el historial en todas las fases para poder hacerlo.
Dicho de otra forma, si vemos este esquema que os ha proporcionado el gobierno de Inglaterra, podemos ver cómo de la gráfica en la cual podemos ver que las flechas azules van en contrarreloj alrededor de un esquema verde que tiene los números del 1 al 7. Cada número es un grado que recorre el proyecto y a la vez se va ampliando la información hasta que logramos ocupar hasta la derecha todo el recuadro en el cual contamos no solamente con el modelo gráfico, sino con datos no gráficos y toda la documentación necesaria que cubre el 100% de nuestro proyecto. Y bueno, en tema de información, que es algo que lo que prima en BIM, existen 5 tipos de niveles de desarrollo, que son el nivel de madurez que puede llegar a tener un proyecto. Y esto se divide en 5 etapas, lo que podemos llamar el diseño, análisis, documentos constructivos, la construcción y la gestión de la obra. El nivel 100 se refiere sencillamente a un modelo. Esto es básicamente como está cualquier tipo de proyecto que no está ejecutado en BIM. Se queda simplemente en un dibujo, en un 3D, en líneas que pueden ser interpretadas de una forma u otra. Pero para poder llegar a la fase de análisis, lo cual viene siendo el nivel de desarrollo 200, ya tenemos un modelo con aproximación de materiales y espacios. ¿Qué quiere decir con materiales de espacios o ya aproximación? Es que estamos incluyendo esta información directamente dentro del modelo mediante software BIM. Ya para un nivel 300, lo que sería los documentos constructivos, ya contamos con un modelo con una definición de material y espacios. Y para llegar al nivel 400, ya incluimos el modelo con definición de material y espacios en una secuencia constructiva. Y al final, al terminar la obra, ya contamos con un modelo virtual que representa el proyecto construido, que en inglés se denomina un as-built. Entonces, podemos decir que nuestro proyecto, entre más información contenga, podemos añadir mucha más precisión y además somos mucho más eficaces a la hora de desarrollarlo. Podemos ver cómo este edificio contiene toda la información, podemos llegar de un extremo al extremo derecho, en el cual somos capaces de poder gestionar el espacio y el tráfico, etcétera. Y también podemos llegar a tan grado de precisión que podemos ir al extremo izquierdo y podemos analizar cualquier tipo de objeto con toda la información y sus prestaciones. Entonces, esto, hablando de objetos, es lo que suele componer cualquier tipo de proyecto hecho en BIM. A mí me gusta hacer la referencia a los Legos, a estos bloques que puede ser un juguete de niños, en la cual se utilizan para poder construir cualquier tipo de cosa. Si se puede imaginar, se puede construir. Entonces, el trabajar en BIM, su ADN o sus fundamentos es trabajar con este tipo de bloques que representan productos reales de la construcción, ya pueden ser como elementos prefabricados, para poder importarlos con todas las características necesarias de sus homólogos en la vida real, que a la vez en un proyecto BIM van a implementar esta información, lo cual vamos a poder analizar y refinar para poder ser más precisos y más eficientes. Entonces, el contenido BIM, como he dicho, es la representación de productos reales de la construcción y son cualquier tipo de producto que se pueda producir, es válido para hacer un contenido BIM y para poder ser implementado en cualquier tipo de proyecto. Entonces, todos esos productos tienen cierta información codificada, que como he mencionado, puede traer tanto el nombre del elemento, de qué material está hecho, en dónde se puede adquirir, cuál es la referencia, puede incluir enlaces web y también sus fichas técnicas o datos técnicos que ayudan a poder precisar mejor el uso del producto y en su conjunto el proyecto. También al hablar de la información que existe dentro del contenido BIM, tenemos 2 diferentes grados. Lo que es el contenido genérico, lo cual tiene
información muy escasa. Se puede decir que contamos con la geometría solamente, pero no contamos con información que nos pueda aportar mayor beneficios al proyecto. Y tenemos con el contenido específico, que ya es de una marca fabricante, de alguien que puede efectivamente producir el producto, lo cual es estos tipos de productos cuentan con más información como su resistencia mecánica, la seguridad, higiene, protección, todo el tipo de prestaciones, incluso hasta el marcado CE. Entonces, si trabajamos nuestro proyecto con contenido BIM, con contenido de marca, podemos ver en qué fases cambian nuestros roles de poder modelar o construir nuestro proyecto, ya que podemos pasar de nivel 100 al nivel 200, y en nivel 200, aunque seguimos modelando, ya continuamos gestionando la información. Hacemos el Building Information Management, que eso transcurre desde el nivel 200 al nivel 500. Y a partir del nivel 500 ya estamos manteniendo la información. Ya solamente estamos actualizando y modificando la información según sea necesario en el proyecto constructivo. Y si esto lo aterrizamos a lo que es el contenido, a los objetos BIM, a los productos en BIM, podemos decir que del nivel 100 al nivel 200 podemos trabajar con contenido genérico. Podemos trabajar con modelos 3D. Pero a partir del nivel 300 tenemos que trabajar con contenido de marca en sí, modelos que tengan nombre y apellido, modelos que tengan información de sus productos reales. Y como por ejemplo, en cómo se va ampliando la necesidad de información, podemos ver que hablando de poder prescribir un producto y contar con un objeto BIM de marca, para un nivel 100 solamente no es necesario tener el nombre. Para nivel 200 el nombre y las medidas. Para nivel 300 son especificaciones y contar con un fabricante. Y de ahí en adelante ya sería tener la conformidad legal del producto que estamos prescribiendo para nuestro proyecto. Y bueno, a nivel 400 necesitamos los datos para compra. Y en el nivel 500 necesitamos tanto las garantías como la precisión del mantenimiento de cada tipo de producto o de dicha obra. Y lo que os quería mostrar es cómo funcionan esto que os he contado en el software. Cómo podemos nosotros trabajar directamente con la información y tanto gráfica como no gráfica dentro de un proyecto. Y este es uno de los software que existe en el mercado, creo que es el más antiguo, que es ArchiCAD de Graphisoft, en el cual podemos ver un proyecto tanto en planta como en 3D y en un plano. Y al centro podemos ver cómo tenemos una ventana de información. Lo que ha logrado este tipo de software es poder reconocer los tipos de elementos, reconoce un muro como un muro, un coche como un coche, cimientos como cimientos, qué tipo de material está compuesto, qué tipo de objeto, y en base a esto adquiere una inteligencia que nos puede ayudar a nosotros a proyectar de una manera mejor y construir de una manera mejor. Este es otro software BIM, lo cual lo produce la casa Bentley, que se llama EcoSim, que al igual que ArchiCAD anteriormente, cuenta con la habilidad de poder incluir información directamente a los proyectos. Y aquí podemos ver una serie de edificios, lo cual conforma una manzana, lo cual tienen vialidades e infraestructura, la cual toda esta conlleva información que podemos ver en la parte inferior de la ventana, que está ligada directamente al modelo gráfico. Como decía Pablo, si yo modificase alguna parte, algún elemento gráfico, también se modificaría la información de todo mi proyecto. Y bueno, también está el software Allplan de Nemetschek, en el cual tenemos otro proyecto y vemos ahora cómo está compuesto unos muros de retención en los cuales sabemos, o el software sabe que es un muro y tiene con todas las condiciones y especificaciones en la cual ha sido proyectado. Entonces, tomando estas características, uno puede elegir las prestaciones que más le convengan al proyecto, las cuales sean más eficientes a la hora de adquirir el producto. Y bueno, lo que hemos hecho en Bimética, hemos cogido las prestaciones básicas de ciertos elementos y hemos desarrollado la biblioteca de BIM para la Asociación Nacional de Industria del Prefabricado de Hormigón, o ANDESE, con la cual ya cuenta con 10 objetos BIM, lo cual viene siendo teniendo información suficiente para poder ser prescrita en
en un proyecto, pero ahora sí faltaría la marca del fabricante para la cual pueda establecerse la compra reglamentaria. Y con esto os quiero agradecer su tiempo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Cristóbal. La verdad es que yo creo que vamos arrojando un poco luz de qué es esto de BIM, en qué consiste, porque todavía yo creo, por destacar el sentir general, que hay cierta atracción a qué es BIM, pero todavía no se tiene suficientemente claro en qué consiste, qué conlleva, qué tienen que hacer los fabricantes. El hecho de que hayamos desarrollado conjuntamente con Bimética esta galería de 10 modelos genéricos de elementos prefabricados de hormigón no es con vista que sean elementos realmente utilizables en un proyecto, sino que sirva de primer paso para que las empresas lo visualicen y lo adapten a su propio catálogo de elementos. Bueno, pues sin más, ahora sí que vamos a desviar la localización de las intervenciones. Le rogaría a José Polanco de Estructuralia que habilite el audio y la presentación a Jorge Hernando, que está por ahí, ya lo veo. Para cargar la presentación, Jorge, verás abajo, a la derecha, una mano que sostiene una pantalla y tendrás que habilitar el PowerPoint. Perfecto, yo te veo perfecto. Si le podéis habilitar el audio y me lo quitéis a mí. Perfecto, gracias, José. ¿Hola? Sí, perfecto. ¿Hola? Pues nada, todo vale, tuyo. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos, buenos días a los que nos vean desde Sudamérica. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por darme la oportunidad de participar en este seminario. Bueno, el título de mi ponencia es BIM y sostenibilidad, es bastante genérico. Lo que quiero daros es un poco la relación que yo veo entre estos dos mundos, que si habéis tenido un seminario además hace poco me viene perfecto. O la relación que yo he podido ver durante mis años de trabajo en el Instituto Roja de dónde van a acabar confluyendo estos dos mundos, ¿vale? Antes de nada, presentaros un poquito quién soy. Llevo trabajando o he trabajado como técnico en el Instituto Eduardo Torroja dentro de la unidad de la calidad en la construcción, bueno, haciendo labores bastante informáticas como llevar la página web del instituto o hacer labores de community manager con los perfiles del código técnico. Y luego tenía como otra patita que componía mi trabajo, que era la parte de BIM, en el cual era el miembro destinado por el instituto en el grupo de AENOR 41, subcomité 13, que es el espejo del TC 442 del que ha hablado Pablo. De hecho, el presidente de este grupo es el propio Pablo Calegaris. El instituto es miembro de honor de la Building Smart Spanish Charter y era yo un poco el intermediario, el nexo de unión entre el instituto y la propia asociación. Y además codirigí en su día el seminario BIM un paso más allá, una visión desde el IETCC. Este seminario, si le queréis ver, esto y otros muchos seminarios que se dan en el Instituto Eduardo Torroja, vais al canal de YouTube del Instituto, y vais a YouTube, Instituto Torroja TV, y el primer canal que os sale, podéis todavía ver este seminario en el que participó gente como Pablo, participó gente como Alejandro, y bueno, que tuvo bastante aceptación, porque tuvo más de 500 inscritos, estuvo muy bien. Y por otro lado, en la propia unidad de la calidad de la construcción hay otra rama de sostenibilidad en el cual yo me he encargado del desarrollo de lo que es la aplicación OpenDAM, que al final de la charla os enseñaré o os mostraré. Y aunque no formo parte del grupo, sí que he ido a alguna de las reuniones del grupo INDATA, que también os voy a explicar un poco. Aparte, soy dentro de la comisión BIM, de la que han hablado antes, soy responsable del subgrupo 4.1, formatos interoperables, y miembro del subgrupo 4.3, IFC. Bueno, empiezo por esto último. Como ya os han contado, el Ministerio de Fomento ha creado una comisión, gracias a INECO, que pretende la implantación de BIM en España. Hablaron de 2018 en principio, más será 2019-2020. En la cual hay 5 grupos, de entre ellos el 4 al que pertenezco yo, lo que pretende es abordar la base tecnológica necesaria para permitir la implantación, garantizando la interoperabilidad, el empleo de OpenBIM, que ahora os voy a explicar un poco qué es, porque a mí me parece una de las partes más importantes de esto del BIM, y su libre acceso. Vale, dentro de
de cada grupo hay subgrupos, ¿vale? Pues en el subgrupo del que soy responsable, formatos interoperables, lo que tenemos que generar es un documento con un listado de todos los formatos que cumplen unos requisitos básicos de interoperabilidad, y usabilidad. Básicamente lo que hemos hecho ha sido crear una definición de lo que consideramos interoperable y con eso y otra serie de características filtrar todos los formatos que se nos han ocurrido literalmente y ver qué formatos cumplían todos los requisitos. Entre ellos pues hay formatos tan lógicos como el IFC o el GBXML o el DWG, pero hay otros como JPG para dibujo o el BC3 de bases de datos, el STL de impresor 3D, entonces estamos trabajando en ello. Y el subgrupo 4.3, del que soy miembro, lo que se permite es crear un documento de uso y alcance actual del formato IFC. Vamos a dar una visión de todo lo que conlleva este formato de estructura, este formato básico de lo que es el BIM. Como ya digo, estos primeros documentos, por una reunión que tuvimos los responsables la semana pasada, se intentarán enviar a mediados de junio, por ahí, tiene que pasar una comisión de expertos. Y se entiende que para septiembre o por ahí saldrán a la luz. Y esto, mi visión no es que a alguien que no sepa qué es esto del BIM le va a hacer ver la luz, no. Para alguien que ya sepa lo que es el BIM le va a dar una idea de todo lo que engloba esto del BIM, no solo modelar edificios. ¿Vale? Bueno, antes de entrar un poco más en detalle, quería explicaros qué es esto del OpenBIM. OpenBIM es una iniciativa de la Building Smart que es el uso de la metodología BIM, pero con estándares abiertos, ¿vale? Históricamente han sido 3, por eso este dibujo del triangulito, pero hace como año y medio, 2 años, añadieron 2 más, ¿vale? Por daros unas pinceladas de esos 3, de los 5 estándares, el más famoso es Industrial Foundation Classes, que está basado en la norma 16339 y que está focalizado en describir las construcciones y sus usos. Es la manera de compartir información entre los miembros del equipo de proyecto y a través de los softwares, proporcionando la interoperabilidad necesaria para lograr el objetivo del proceso. Lo que define es un modelo de relaciones de varios cientos de entidades en jerarquía de entes. Me explico. Cada archivo IFC lo que tiene es una entidad principal, que es el edificio, de la cual cuelgan entidades más pequeñas, como pueden ser las plantas, de la cual cuelgan entidades más pequeñas como pueden ser los espacios, de la cual cuelgan entidades como pueden ser los muros o las soluciones constructivas que componen los muros, y cada una de ellas contiene conjuntos de propiedades que definen esa entidad, ¿vale? Actualmente hay 2 versiones, .ifc y .ifc.xml. Aquí se encuentra en su versión 4. El siguiente estándar es IFD, International Framework for Dictionary, que lo que nos proporciona, está basado en la ISO 13006-3, todas las ha presentado Pablo antes, permite la creación de diccionarios multidiomas u ontologías. ¿Vale? El diccionario principal, el que está más avanzado, es el BSDD, Building Smart Data Dictionary, que está creado también por la Building Smart. De hecho, está tan extendido que se está comiendo el nombre del estándar. Ya diferentes sitios se confunden uno con otro. Básicamente lo que crea es un ID único por cada objeto que forma parte del proyecto, desde materiales, fases del proyecto, actores que participan, de cualquier cosa relacionada con el proyecto. El IDM, que es el Information Delivery Manual, que está basada en la ISO 29481, lo que proporciona es una metodología para recoger y especificar. ¿Me dicen que se corta bastante el sonido? ¿Hola? Bueno, sigo. Jorge, yo te escucho bien, en principio se escucha bien. Ah, vale. Es que me saltan los... vale. Bueno, pues especificar los procesos y el flujo de información que debe haber entre los usuarios. Y otros 2 más, como es el MVD, que es la traducción de estos procesos que hemos generado con el IDM en requisitos técnicos. Bueno, lo que hace es un conjunto del IFC, de todo lo que el IFC nos proporciona, unas partes más pequeñas. ¿Qué partes son las que necesitamos en qué partes de cada proyecto? Y por último BCF, que lo que hace es separar el contenido de la información, ¿vale? Es para localizar errores, es una iniciativa de Solibri y de Tecla. Bueno, como ya he dicho, una de las zonas en las que BIM está un poco más cojo, digamos, es la sostenibilidad.
Y ahí todo esto de los horizontes 2020 o 2050 hacen que de la sostenibilidad sea un campo muy a tener en cuenta. Como bien sabéis, está dividido en la parte ecológica, social y económica. Y la parte más avanzada en investigación, que es la ecológica, necesitas un amplio conocimiento de todos los escenarios a lo largo de todo el ciclo de vida, siendo la recopilación de información una de las partes más importantes. Entonces, basadas en la UNEN ISO 14025, se generan las DAPs, ¿vale? Estas DAPs lo que nos permiten es fomentar la demanda y la producción de productos con un menor impacto ambiental. Actualmente el número de DAPs es bastante bajo. Entonces, estas DAPs pueden contener valores de inventario, como los flujos de entrada, como consumo de materias y energías, o valores y flujos de salida, como los residuos emitidos al aire, al agua, o valores de impacto ambiental basados en la norma UNEN 15804, los genéricos, y en la 127.757 los relativos a prefabricados de hormigón. Bien, es cierto que sí que es verdad que BIM sí que contempla todo esto de la sostenibilidad. De hecho, las Ds, que ya las han presentado antes, con las 3 primeras de coordenadas, la 4 de costes, la 4 de tiempo, la 5 de costes y la 6 de sostenibilidad, o el GBXML, que es un formato de intercambio que se genera en nuestro modelo y que nos permite hacer análisis energético y de sostenibilidad de nuestro modelo, gracias a aplicaciones como Green Building Studio o EcoDesigner de Graphisoft. Es verdad también que en el último IFC, el que ha salido, salió hace un par de años o 2 años y medio, el IFC 4 ya tiene un conjunto de propiedades de impacto ambiental, las que están bajo el nombre PERSET Environmental Impact Values y PERSET Environmental Impact Indicators. Estos conjuntos de propiedades se basan en la norma ISO 21930, y este es uno de los problemas a los que se enfrenta BIM también, que es el número de normas nacionales, porque las que son en España, como he dicho antes, es la 15804, no es exactamente igual a la 21930 en la que se basan los valores que coge la Building Smart para crear el IFC. ¿Vale? Entonces, por último, a su vez, se creó hace como 4 años un formato desde la Comisión Europea que se llamó formato ILCD, que ha estado bastante parado, pero que gracias a un grupo de trabajo en el que hay muchos países europeos, está Noruega, está Alemania, está Austria, está Dinamarca y está España en representación en Torroja, han querido dar un impulso a este formato, que lo que pretende es ser un formato de intercambio de información de datos ambientales basado en las normas ISO 14040 y 14044 sobre análisis del ciclo de vida. Lo que nace es con el objetivo de que todas las bases de datos de impactos ambientales europeas tengan unas bases comunes de intercambio de información y garantizar así la calidad y la consistencia de los datos. Bueno, básicamente, hacia donde debería de ir, o el futuro de esto es, yo genero mi DAP, cualquier fabricante genera su DAP, a través del software OpenLCA, que es un software abierto, aunque es propietario y habría que ver hacia dónde va, puedes meterlo en formato ILCD y a través de una puerta de entrada que tienen que tener configuradas las bases de datos, puedes guardarte esos datos, ¿vale? Entonces, nosotros en el instituto desarrollé una aplicación que se llama OpenDAP, que es un acceso a una base de datos. De ahí la definición es OpenDAP, es una base de datos para consultar, introducir DAPs o información ambiental de productos de la construcción, que es abierta, que es accesible ahora mismo a través de la página web que veis ahí, y que nos permite acceder a esos valores. ¿Vale? Toda la información que queráis acerca de esto, de dónde se ocurre, hacia dónde va, es más fácil que entréis en la web y la podáis ver. Pero bueno, básicamente actualmente tiene los valores relativos a edificación y próximamente se pretenden meter valores de carreteras y de ferrocarriles. Lo que hay son valores estimados de referencia, que son unos valores que han generado unos expertos que dan una idea de los impactos ambientales que tienen determinados productos. Y por acabar, ya rápidamente, como he querido presentar, tanto el BIM como la sostenibilidad pues son dos campos que están son presentes, pero van a ser mucho más importantes en el futuro, por lo cual tienen que ir juntos de la mano, y que queda mucho por hacer. En vuestro campo es muy importante la generación de DAPs y la creación
de familias de objetos, sea que desde estas familias de objetos puedan llamar a esas bases de datos para tener los valores, o sea que directamente en las librerías puedan meterse. Y por último, mi última visión es que todo pasa por esos estándares abiertos, porque si no, mi sensación es que estábamos abocados a una muerte de esto. Y nada, ahí tenéis mi correo y muchas gracias. Si hay alguna pregunta o luego en el... Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, agradecer. Estaba programada tu presencia, pero yo creo que nos ha servido también para conocer cómo se maneja todo este tema, que quizás sea un poco más árido, pero que también es necesario conocer en cuanto a los distintos formatos con los que se están trabajando y también el interés que tiene el introducir el tema de las declaraciones ambientales de producto, de las cuales hablábamos hace 15 días, y aunque parezcan actuaciones distintas, de alguna manera deberían de ir unidas de la mano. Bueno, pues sin más, muchas gracias, Jorge. Damos el paso a Manel Sánchez de Construsoft, Tecla, que nos va a dar una visión todavía más práctica. Me imagino que utilice el software Tecla, que pues Construsoft por indicar es socio adherido de Andece, y creo que están haciendo un trabajo enorme en cuanto a ayuda a los propios fabricantes para que vayan utilizando este software, porque yo creo que solamente tiene beneficios en cuanto a proyectar debidamente con elementos prefabricados de hormigón, especialmente en la parte estructural. Así que sin más, te cedo la palabra, Manel. Venga, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entiendo que se está viendo mi pantalla. Estamos viendo el vídeo. Tienes que activar el icono que tienes abajo a la derecha, es una mano que sujeta un monitor, pinchas ahí y te saldrá un recuadro y tienes que seleccionar el PowerPoint, el software, lo que vayas a utilizar. A ver, un segundo. Eso es, perfecto. Muy bien. Pues adelante cuando quieras. Pues nada, a ver, vale, estoy ahora con el PowerPoint. Simplemente, bueno, antes de nada agradecer a Alejandro y bueno, a Andece por darme la oportunidad de hacer esta breve presentación, ¿de acuerdo? Donde un poco la idea es pues mostrar un poquito lo que sería desde nuestro punto de vista, que bueno, como bien comentaban los compañeros, cómo está influyendo el BIM en este caso en lo que sería el sector del prefabricado. Y bueno, sin más, voy a empezar con la presentación que habíamos preparado. Bueno, simplemente en este PowerPoint voy a presentar muy rápidamente quiénes somos. Bueno, básicamente Construsoft somos una empresa que nos dedicamos a lo que sería la distribución y desarrollo de software desde el año 95, es decir, incluso antes un poco que se normalizara y se hablara tan a menudo como en la actualidad del concepto BIM. Y bueno, básicamente, bueno, estamos presentes en todos los países que estamos viendo en la diapositiva. Y bueno, y también un poco pues comentar básicamente que, a ver, vamos a ver si creo que hay algún problema en la presentación. Sí, a ver si se ve lo que sería el PowerPoint. Entiendo que ahora sí que se está viendo correctamente, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente, bueno, un poco la idea... A ver, Manel, sí, ¿has desconectado tu cámara? no, a ver, lo que desconecté la pantalla, que tengo dos pantallas, desconecté una para concentrarlo todo en una sola pantalla, para evitar problemas, pero en principio me sale como ya habilitada lo que sería el hecho de compartir. A ver. Vale, es que estamos, a ver, no te vemos y no se ve la presentación. No sé si es porque no lo has cargado del todo bien. Inténtalo de nuevo, Manel, si no te importa, por favor.
No hay problema. Vamos a ver. Vale, entiendo que hay que compartir tanto lo que sería la presentación. Bueno, si no, vamos ahí. Eso es, compartes y Todo el donde lo tengas. escritorio. Ahora Perfecto. sí. Sí, vale, perfecto, bien. Bien, entiendo que ahora sí que se ve bien, ¿verdad? Ahora sí. Esperemos. Venga, Ahora sí. Venga, perfecto, pues a ver si... Vale, listo. Entonces, bueno, simplemente comentar lo que, bueno, lo que estábamos indicando hace un instante, ¿no? Pues básicamente que nosotros ya desde el 95 somos distribuidores y desarrolladores de software BIM, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente comentar en algunos de los países que estamos presentes. Y básicamente también comentar que nosotros también nos encargamos de la implementación del software en todas las empresas que quieran apostar por esta tecnología, ¿no? Básicamente, y de ahí vamos un poco de la mano del cliente para, pues básicamente guiarles un poquito pues en la forma correcta de poder implementar, bueno, en este caso, el software, ¿no? Básicamente, y antes de entrar un poco más en profundidad, comentar que somos, bueno, Tecla pertenece a una casa que se llama Trimble, que es una empresa americana, es una empresa muy muy grande. De hecho, bueno, algunos de los productos que ha ido absorbiendo durante los últimos años, entre ellos Tecla, obviamente, y luego también, pues por ejemplo, hablando de BIM, pues como SketchUp, compra Google, bueno, otro software como Vico, ya más enfocado al 5, 6D. Y bueno, básicamente un poquito comentar que venimos de la mano de esta gran empresa, ¿no? A partir de aquí vamos a profundizar un poquito más en lo que sería el software Tecla y un poco para resumirlo en sí, vendría a ser un software pues, enfocado al diseño de especie de estructuras de hormigón prefabricado, ¿no? Entiendo que se está viendo bien en la imagen, si no me indicáis lo contrario, pero bueno, básicamente bueno, estamos viendo diferentes tipologías de proyecto, ¿no? Es decir, pues un proyecto más civil en la parte superior derecha, un proyecto más a nivel, podría ser un estadio en la parte inferior, y luego un proyecto más, podría ser más de edificación en la parte de la izquierda, ¿no? Pues básicamente, y para resumir, Tecla vendría a ser un software enfocado 100% a lo que es la estructura de hormigón prefabricado. Y a partir de aquí comentar que un poco pues la idea y un poco pues lo que estamos comentando hasta ahora, que en el prefabricado en sí nos interesa llegar a un nivel bastante elevado en lo que sería el detallamiento del proyecto, ¿no? Es decir, y es un poco donde también bueno, marcamos también la diferencia en los diferentes softwares que pueden haber en el mercado, pues como bien comentaban los compañeros, enfocados bueno, a otras partes del proceso constructivo, ¿no? En este caso, pues, bueno, lo vamos a ver mejor en vivo, pero bueno, comentar que llegamos a este nivel. Y simplemente y un poco de forma rápida, bueno, comparar el sistema tradicional que hoy día se ha estado utilizando hasta ahora, ¿no? Es decir, pues partir de una documentación externa, pasar a, bueno, a definir el anteproyecto, proyecto básico, de ahí pues llevarlo al constructivo, donde vamos a ir realizando los planos, mediciones, codificaciones de las piezas una a una mano, las planillas, de ahí lo pasaríamos a la fabricación y logística. Y la idea es que siempre que haya una revisión o una modificación del proyecto, vuelta a empezar, ¿no? Es decir, tendremos que rehacer la parte concreta bueno, digamos en la revisión que afecte el proyecto. Al final lo que nos permite BIM, en este caso, es detallar el 100% el proyecto, es decir, la estructura, hasta el último armadura, anclaje, uniones, etcétera, etcétera. Y el concepto, como bien están comentando los compañeros, es partiremos de esa información para extraer toda la documentación del proyecto, es decir, desde pues, un presupuesto, unas mediciones previas, hasta ya la última planilla o ficha de fabricación. Entonces, un poquito esta diapositiva pues describe, bueno, visualmente un poquito el proceso, ¿no? De lo que nos aporta BIM comparándolo con el sistema estándar, ¿no? O lo que se ha estado utilizando hasta ahora. Y luego también comentar esta diapositiva donde al final, en este caso, un poco el potencial del BIM es poder, digamos, pasar, bueno,
los diferentes modelos en cada una de las fases del proyecto, ¿no? Es decir, pues la idea es pues, podernos llevar el modelo de Tecla a cualquier otro software pues, para definir instalaciones, el cálculo, gestión, y un poco ahí la gracia es esa, es decir, no tener que ir rehaciendo modelo a modelo, sino poder ir aprovechando toda esa información de un lado a otro en función de la solución que hayamos apostado para cada una de las disciplinas, ¿no? A partir de aquí un poco y resumiendo, y la conclusión de por qué el BIM en el prefabricado es, al final es construir como se ha modelado, ¿de acuerdo? Y al final lo que nos permitirá es reducir los tiempos y los errores en el proyecto. O sea, no vendría a ser más que esto, que es el por qué apostar por esta tecnología. Bueno, aquí básicamente comentar, y ya voy muy rápido antes de mostrar lo que sería el software en vivo, que sí que me gustaría, nada, ni que sea un ratito para mostrarlo, el tiempo que me quede, pero bueno, comentar que Tecla convive con otros visualizadores, entre ellos pues el propio visualizador que incorpora Tecla, y que es un visualizador gratuito, y sí que invito a todos los asistentes que lo puedan descargar. Es el Tecla BIM Site y es un visualizador, insisto, totalmente gratuito y que tiene, bueno, la verdad, varias herramientas, no solo a nivel de visualización, sino también para detectar conflictos en los proyectos, etcétera, etcétera. A partir de aquí vamos a hacer una muy breve presentación de lo que sería Tecla Structures. Vamos a ver ahora, bueno, estoy mostrando ahora el Tecla, ¿de acuerdo? El fondo de color azul, donde, bueno, estoy cargando una nave típica prefabricada. Entiendo, si no me decís lo contrario, que se está viendo correctamente, ¿de acuerdo? Y, bueno, un poco... Sí, vale, perfecto, pues listo. Entonces vamos a ello. Es decir, aquí simplemente un poco comentar, bueno, un poco la parte práctica, ¿no? Y en lo que sería el ámbito que más nos afecta en este caso a Tecla, pues básicamente vamos a trabajar siempre en un modelo totalmente 3D, ¿de acuerdo? Es decir, que esto ya, pues cuando ya estamos hablando de proyectos con ciertas dimensiones y con cierta complejidad, ya es un paso gigante si lo comparamos con sistemas tradicionales, que siempre partíamos de un 2D. Y el caso es que, bueno, vamos a partir de este proyecto ya más o menos realizado y vamos a generar, en este caso, pues, bueno, vamos a completar parte de la estructura que ya tenemos definida, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, simplemente vamos a añadir, en este caso aquí, 2 columnas. Una columna, por ejemplo, lo que vamos a hacer es posicionarla bueno, en la parte que nos interesa, pues por ejemplo, la zona de aquí. La otra columna la llevaremos a cubierta, por ejemplo. A partir de aquí, bueno, vamos a generar en estas 2 columnas una cimentación. Obviamente Tecla, porque es un estándar en el prefabricado, es porque parte de una serie de componentes o macros inteligentes que nos permiten gran agilidad en el momento de diseñar, de modelar y modificar el proyecto, ¿no? En este caso vamos a aplicar una componente de cimentaciones, donde, bueno, simplemente vamos a seleccionar las 2 columnas que deseamos añadir esa cimentación e insertarlo simplemente, ¿eh? Es decir, no tiene mayor complejidad y obviamente uno puede definir la tipología de cimentación que desea diseñar. Ya lo que vamos a hacer simplemente es indicarle que deseamos añadir una viga, partiendo, bueno, digamos de la cota de forjado que tenemos ya predefinido, donde pues obviamente en todo momento podemos ir adaptando de acuerdo, bueno, los elementos ya existentes. A partir de aquí, pues lo que vamos a hacer es generar una viga encubierta, por ejemplo, pues una viga delta, muy común en el prefabricado acá en España como también en Sudamérica, y simplemente le vamos a indicar pues, qué luz deseamos cubrir para de ahí bueno, modelar y diseñar lo que sería una viga delta típica, ¿no? Que se utiliza como solución encubierta. Y bueno, para un poco ir terminando el ejemplo, el tiempo que me quede, pues simplemente comentar que vamos a completar de forma rápida, pues por ejemplo, la unión entre elementos. Por ejemplo, ahora estamos aplicando una unión típica digamos, en elementos prefabricados, como es el caso, es decir, donde simplemente estamos indicándole la unión entre un pilar y una viga, donde ya, pues, obviamente podemos diseñar toda la información, en este caso, o elementos que contenga la unión. Aquí vamos a hacer, bueno,
exactamente lo mismo, es decir, le vamos a indicar que deseamos una unión entre este pilar y esta viga, y en la parte central pues vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, le vamos a indicar que deseamos generar una unión entre el pilar y las dos vigas que nos vienen a lado y lado. De forma muy rápida, sin entretenerme demasiado y para que un poco los asistentes puedan ver un poquito cómo el usuario puede de alguna manera definir cualquier solución prefabricada, pues vamos a hacerlo rápido utilizando y editando, bueno, una de estas componentes donde simplemente le vamos a indicar pues el apoyo que deseamos que nos genere esta viga en la columna, en este caso a 25. Le vamos a indicar que no queremos ménsula, por ejemplo. Y por último, por ejemplo, bueno, también le vamos a indicar que queremos una tolerancia, por ejemplo, menor de 1 centímetro entre viga y viga para bueno, lograr que el juego sea algo lógico. Y por último le vamos a indicar que los anclajes, pues bueno, en este caso como ya no tenemos ménsula, nos interesa que sean totalmente, bueno, rectos hacia abajo. Entonces, un poquito en base a este concepto es en lo que se basa Tecla en poder definir de forma rápida cualquier tipología en este caso de elemento, ¿no? Y para ir muy rápido vamos a seleccionar bueno, la zona nueva que acabamos de definir en este caso partiendo del proyecto que ya teníamos definido. Copiaremos ese pórtico hacia este lado y por último y para completar el ejemplo a nivel de modelado vamos a, por ejemplo, indicarle que queremos, en este caso, pues definir una serie de forjado, por ejemplo, de placa alveolar, donde, bueno, en este caso simplemente le vamos a indicar al software la zona que deseamos cubrir. En este caso, pues bueno, nos basaremos en las vigas que nos hemos generado a extremo y a extremo y simplemente, bueno, le vamos a indicar los 4 puntos que nos marcan el perímetro a cubrir en el forjado, ¿de acuerdo? Bueno, la idea, y como hemos comentado ahora, bueno, la idea de Tecla es que ya no nos permite solo un nivel únicamente geométrico, sino pues que obviamente podemos generar todo tipo de armado, anclajes, obviamente contienen todos los anclajes comerciales en el prefabricado, anclajes Peico, Primera, bueno, los típicos. Y en este caso, y mientras les estaba comentando, pues también podemos obviamente generar hasta la última barra de armadura que va a contener ese elemento. Bien, a partir de aquí intento ya ser breve y simplemente pues comentarles el hecho de que en todo momento en Tecla podemos generar toda la documentación del proyecto. De hecho, pues vamos a partir de una zona del proyecto donde vamos a indicarle que queremos extraer, bueno, cierta información. Este primer ejemplo, muy rápido y muy sencillo, le vamos a indicar que nos genere un listado con toda la, bueno, en este caso, toda la información que hemos seleccionado, donde ya él automáticamente es capaz de codificar automáticamente cada una de las piezas, asignarle un código de fabricación, obviamente, y de ahí ya vamos a poder extraer toda la información del proyecto en formato listado, medición, cubicación, como también a nivel, pues, por ejemplo, de planos, ¿no? Es decir, ya sean planos generales para enviar al cliente para una primera presupuestación del proyecto, como hasta los planos de montaje, ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, vamos a abrir rápidamente un ejemplo de cada para que bueno, los asistentes puedan tener una idea un poquito clara de a lo que nos referimos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a abrir un plano pues, del pórtico de la sección que estábamos trabajando, donde obviamente, bueno, esto es un fiel reflejo, como bien comentaban los compañeros, de lo que hemos ya levantado en el modelo 3D, ¿no? Y al final un poquito pues la idea es bueno, mostrar la información que deseamos ver y básicamente en el formato pues propio de la empresa, ¿no? En este caso hemos mostrado un plano general del proyecto, podría ser perfectamente, o por ejemplo en este caso vamos a mostrar alguna planilla o fichas de fabricación, donde también en este caso Tecla ya nos lleva hasta este nivel, es decir, el nivel de fabricación donde mostraremos pieza a pieza. De hecho, él generará automáticamente pieza a pieza bueno, el plano para su fabricación, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ir viendo todo el listado con todas las piezas que están definidas en el proyecto.
Bien, pues a partir de aquí, un poquito la idea y para terminar mi presentación, he intentado ser lo más breve posible, simplemente, comentar algunos, o mostrar, mejor dicho, algunos ejemplos o casos de referencia, viendo que se está viendo. He vuelto de nuevo al PowerPoint, si no me decís lo contrario, viendo que se está viendo bien. Y bueno, en este caso estamos mostrando algunos ejemplos que luego, seguramente los siguientes asistentes podrán explicarles más en detalle un poquito su experiencia con nuestro software, pero en este caso hemos seleccionado algunos ejemplos bastante distintos unos de otros. En este caso, pues en la parte superior, un parking que se hizo en Holanda 100% fabricado, con piezas, como estamos viendo, que van mucho más allá del concepto incluso que se tenía hasta hace poco del prefabricado, donde solo se enfocaba a lo que sería las típicas naves industriales, con la misma geometría y con un acabado bastante pobre. En este caso ya estamos viendo que el prefabricado, como bien sabemos, ya no es ese, sino que ya al final se realiza piezas ya como aquel que dice a medida de lo que el cliente nos pide. Y y en la parte inferior, vemos otro ejemplo también, pues con una geometría también bastante peculiar. Y un poquito la idea, mi idea era un poco pues mostrar estos dos ejemplos que he seleccionado de estas dos empresas, básicamente para que, poner punto y final de lo que sería mi presentación. Y ahí, les dejo mis datos por si necesitan alguna información, alguna documentación adicional de lo que me dio tiempo de mostrar en el tiempo que tenía. Y a partir de aquí, en principio ya terminé mi presentación, Alejandro. Alejandro, ¿nos escuchas? Parece que Alejandro tiene una conexión. Alejandro, ahora. A ver, yo no lo escucho, creo que está intentando comentar algo, pero no lo escuché. Alejandro, inténtalo ahora a ver. Aquí, sí, también un poco destacar aquí el hecho de que está habiendo, Alejandro, yo creo, una colaboración satisfactoria con lo que es la herramienta Tecla, con los fabricantes de prefabricados para ir mejorándola y también que ellos le vayan viendo todo el retorno que tiene Alejandro, en cuanto a adquirir la licencia del programa Tecla. Así que nada, para completar yo creo que este último bloque, Javier Serrano de la empresa Precon, que ya están trabajando, yo creo que tienen plenamente implementado el programa Tecla en oficina técnica, nos va a exponer un ejemplo muy práctico, una construcción reciente, que es el IKEA de Alcorcón. No sé si le podéis dar paso, por favor. Ahí está, Javier. No te escuchamos de momento. Te veo, pero no te escucho. ¿Le podéis habilitar Javier, el habla audio? ahora, Javier. Hola. Hola, ¿se oye bien? Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, Perdona, perfecto. Javier, Pues si puedes cargar la Alejandro, presentación igual que le he dicho al resto. Alejandro, Sí, se te cuando quieras. entrecorta un poco la conexión. Ya. De acuerdo. Si quieres, le explico a Javier cómo cargar la presentación, si Venga. tiene. Ya. ¿De acuerdo? A mí Y quítame de en medio. Javier, te cuento yo cómo cargar la presentación. ¿Tienes presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues en el icono que tienes debajo, que es una mano sujetando un monitor, pues al pulsarlo estás compartiendo el escritorio, ¿de acuerdo? Y es simplemente abrir la presentación y ya puedes trabajar en ello, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. ¿Se ve correctamente? Estamos esperando la conexión, ahora lo veremos. De momento no se ve. ¿Tú lo estás viendo?
Sí, yo estoy viéndolo. No, pues no se ve. Vamos a, si quieres, repetimos el proceso, Javier. Si no te importa, vuelve a compartir la presentación, si no te importa. ¿Se ve ahora? No, seguimos sin verla. ¿La tienes en el escritorio? Sí, ya tengo en el escritorio. Porque al pulsar la mano con Refrescar y aceptar. Eso es, selecciona el escritorio y ya te tendría que salir. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a dar una visión un poquito más real y de una experiencia propia en el uso de tecnologías BIM. A ver, comienzo con la exposición. A ver si... Vale, perfecto. Bueno, primero voy a hacer una visión un poquito más, una visión de lo que es la empresa nuestra, quiénes somos. Luego hablaré un poco de nuestros modelos BIM y por último haremos una breve exposición de una estructura real que hemos realizado hace poco con un modelo BIM que es el IKEA de Corcón. Bueno, nosotros somos una empresa de prefabricado que pertenecemos al Grupo Cementos Molins. El Grupo Cementos Molins, pues, tiene, aparte de Precon, tiene otras grandes empresas en España que se dedican a los derivados de cemento, a distribución de hormigón, y etcétera. Precon fue fundada en Pamplona en el año 1952, ya tenemos muchos años. Y entre años 88 y 92 fue anexionada por el Grupo Cementos Molins. Aparte se anexionó otras más empresas y el nombre al final que se optó fue por la de mayor antigüedad, que es Precon. Precon ahora mismo está considerada como una de las grandes empresas del panorama de la construcción industrializada en España y es el que mayor volumen tiene actualmente. Tiene un amplio catálogo de productos prefabricados y estamos divididos prácticamente en tres áreas, en la edificación, la obra civil y los productos ferroviarios. Tenemos todos certificados de registros de empresa, de AENOR, etcétera. Y bueno, somos una empresa de ingeniería integral puesta al servicio del proceso industrializado de soluciones prefabricadas de la más alta calidad. Esto quiere decir que diseñamos las estructuras, la definición de los procesos, el desarrollo de las soluciones industriales y, por supuesto, la ejecución de las obras. Disponemos de muchas fábricas en todo el territorio nacional, de hecho tenemos 10 distribuidas en toda la geografía para dar cobertura a nuestros clientes. Tenemos muchos recursos disponibles, es decir, tenemos una alta capacidad técnica, tenemos 20 ingenieros y 25 delineantes, utilizamos tecnología BIM, que es lo que nos ocupa hoy, tenemos gran capacidad productiva, ya he hablado que tenemos 10 fábricas, un know-how en experiencias de obras muy complejas, solvencia financiera, calidad de producto, liderazgo nacional y soluciones ad hoc. Y, por supuesto, el montaje de nuestras estructuras. Voy a hacer una breve descripción de lo que son las ventajas del hormigón prefabricado. Tiene un plazo de ejecución súper ajustado, unos costos muy controlados, un control exhaustivo de los materiales, un elevado control de la ejecución, hormigones y aceros de altas prestaciones, alto estándar de calidad de producto, unas soluciones constructivas muy esbeltas y un excelente comportamiento ante el fuego y la durabilidad. Y por supuesto, y algo muy importante a partir de ahora, sostenible medioambientalmente. Comenzamos ya con lo que es propia exposición y lo que son los modelos BIM. Bueno, nosotros para los modelos BIM
Nos hemos decidido por el programa Tecla, que hace nada Manela lo ha presentado. Cuando nos decidimos por él, precisamente fue por su gran adaptación que tiene al producto prefabricado, como él ha explicado. Es decir, está muy dirigido hacia nuestra empresa y a empresas de nuestro sector. Como se ha dicho anteriormente, es decir, los modelos BIM trabajan por entidades, es decir, que lo que antes dibujábamos una línea ya no es una línea, sino que es un pilar o una viga y tiene muchísima información dentro. Construimos la obra, como se ha dicho, en 3D, 4D, 5D. Bueno, esto ya se ha repetido varias veces. Es decir, la variable, la ventaja de dibujar en 3D, la variable temporal y la variable de presupuesto, que lógicamente importa mucho. Y otro tema muy importante es el intercambio de información con otras partes de la obra. Las obras in situ, es decir, que en general rodean a la estructura prefabricada, las instalaciones que afectan muchas veces a la estructura y otro factor importante es una futura implementación en el sector de la construcción por normativa, es decir, a partir de una cierta fecha los proyectos, digamos, públicos estarán en BIM y hay que estar al día con estas cosas. Bueno, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando con Tecla y hemos desarrollado varias obras ya con Tecla. En particular, bueno, esta es una obra para Inditex, es el edificio de Stradivarius y ya tenemos modelado completamente en Tecla. El potencial de utilizar BIM y Tecla es enorme, es decir, podemos hacer secciones, vistas por donde queramos, es decir, eso nos da muchísima posibilidades. Entre los modelos BIM, ¿qué es lo que nosotros hacemos con ellos? Bueno, pues es decir, a partir de un modelo BIM, ¿nosotros qué extraemos? Pues básicamente extraemos lo que no más nos importa a los prefabricadores, es decir, unos planos de proyecto totalmente necesarios, las planillas de fabricación automática y por supuesto las mediciones. Que al final las mediciones son los números de la empresa, es el dinero. Es decir, ¿cómo no hemos llegado a implementar el modelo BIM dentro de la empresa? Bueno, pues nuestra experiencia es la siguiente, es decir, ha habido un cambio conceptual en la forma de dibujar. Todos nuestros delineantes antes trabajaban en 2D, en programas CAD, y de repente ahora trabajamos en 3D con un programa que nos permite definir y estandarizar mucho mejor nuestras uniones. Todo eso lleva un trabajo previo de implementación de nuestro estándar dentro del programa seleccionado. Es un trabajo muy importante y que seguimos haciéndolo y que yo creo que seguirá siempre, siempre que se metan nuevos productos o nuevas uniones. Esto también ha tenido un cambio en la inercia de la empresa. Nosotros somos una empresa muy grande y, por supuesto, hacer que todo esto funcione nos ha costado mucho, porque la empresa tiene sus propias inercias y es complicado hacer cambiar a todo el mundo conceptualmente la forma de actuar. Y, por supuesto, la formación a todos niveles. No solo la gente que funciona directamente con el programa Tecla, sino que Tecla interactúa con otros tipos de departamentos de la empresa y, por supuesto, deben de tener toda esa formación adecuada. Las ventajas que nosotros hemos visto en nuestros modelos BIM, bueno, pues se han dicho ya en todas las presentaciones anteriores. Pero bueno, nuestra experiencia es esta, trabajar siempre en 3D, es decir, eso nos da mucha fiabilidad. Tener unos planos estándar y siempre con la misma calidad y formato, que se generan de forma automática. Una minimización de errores en el diseño y la fabricación. Los cambios en el modelo se reproducen automáticamente en planos, esto es importantísimo para nosotros. Y sobre todo cuando hay un cambio, cuando ya tenemos hecho todo, es decir, se hace un cambio y automáticamente, es decir, todo lo tenemos actualizado.
Hay un único repositorio de información de toda obra a nivel técnico, también muy importante. La generación automática de las planillas de fabricación, eso todo el mundo que se dedica al prefabricado sabe que es muchísimo trabajo. Y las mediciones automáticas a partir del modelo, es decir, eso es fundamental, es decir, tenemos mediciones al momento y reales de lo que vamos a construir. Y una comunicación automática del modelo con el resto de sistemas de información de la empresa, es decir, los RPGs, etcétera, podemos interactuar con él, programas de cálculo de estructuras, etcétera. Y ahora voy a hacer una breve descripción del edificio que hemos hecho hace muy pocos meses, de hecho se está acabando ahora mismo, es el IKEA en Alcorcón, Madrid. Bueno, el edificio de IKEA, bueno, voy a explicar un poquito cómo es un edificio destinado, por supuesto, al uso comercial. Es un edificio totalmente prefabricado, es decir, no tiene nada que no sea prefabricado, totalmente de hormigón. Tiene 65.000 metros cuadrados de forjado, es muy grande, 29.000 metros cuadrados por planta, 235 metros de largo y 160 metros de ancho, y una altura total de unos 23 metros, con 3 alturas bajo cubierta, y como característica especial es un edificio, para ser tan grande, no tiene ninguna junta de dilatación. En este edificio pues hemos utilizado, por supuesto, todo tipo de piezas prefabricadas. La placa alveolar, vigas rectangulares de todo tipo, WST, NL, tipo T, etc. Pilares rectangulares de todas las geometrías posibles, desde la 40×40 a 60×80. Había pilares ovalados también. Paneles de cerramiento. Paneles estructurales para generar los núcleos de comunicación. El dibujo que está en esta misma diapositiva es un núcleo de comunicación, es decir, realmente complejo, en el que las escaleras van por dentro, es decir, casi imposible de dibujar en dos. Las escaleras prefabricadas dentro de los núcleos, las losas, y también tenían muros nervados alrededor del edificio. El modelo completo del IKEA, bueno, lo podéis ver que es la estructura alámbrica del modelo. Hemos eliminado lo que son los forjados para que se vean bien. Y veis la cantidad de piezas que tiene este modelo y lo complejo que puede llegar a ser. Estos son detalles del mismo modelo en el que se ven un núcleo de comunicación. De la izquierda, ahí se pueden ver también reflejados todos los anclajes. Manuel, antes en la otra presentación veíais cómo generaba los anclajes. Bueno, pues estos son anclajes específicos diseñados por nosotros para unir paneles. Bueno, pues hemos implementado dentro del programa y unimos literalmente los paneles en el modelo. Luego las vigas se ve que tienen cajeados, se ve que tienen agujeros para el paso de las instalaciones. Esto todo es un conjunto en el que las instalaciones ya vienen, la estructura viene prediseñada para poner las instalaciones. En la diapositiva a la derecha es un detalle un poquito más de lo mismo, pero se puede ver los anclajes de las correas de cubierta, los anclajes a pie de viga, todo perfectamente definido en la estructura. Este es un pequeño vídeo que hemos hecho para presentar la estructura. No sé si se ve bien o se entrecorta. Bueno, pero se ven lentos, pero bueno, al final pasa. Sí, ahí se puede ver pues un poco como una especie de visión dentro del edificio para que se pueda observar cómo están todos los detalles, todas las ménsulas de los pilares, el atado de las vigas, los paneles de cerramiento con sus agujeros. Se ve mal, pero se puede llegar a ver el anclaje de la cimentación de los pilares, en el que está unido mediante tornillería. Son anclajes tipo Peico. Es decir, todos los detalles están perfectamente definidos dentro del modelo. Y de esa manera pues se minimizan todos los errores. Ahora en el vídeo lo que hacemos es un corte en 3D para que se vea la potencia del programa. Realmente nos permite ver a cada nivel
Es decir, ¿qué es lo que hemos dibujado? Es decir, ahora estamos viendo los núcleos de comunicación y de evacuación del edificio que se hacían por subterráneos. Entonces se ve claramente dónde están todas las escaleras, es decir, cómo se baja, es decir, algo que sería casi impensable dibujarlo en 2D. Es decir, el programa BIM nos permite dibujarlo y además tener claramente ver todos los detalles. Seguimos haciendo cortes para que se vea todos los detalles y bueno, unas visiones de edificio desde fuera. Y por último, pues el edificio cuando se construyó, por supuesto, es decir, esto se empezó a montar aproximadamente en agosto de este mismo año y se terminó en diciembre también de este mismo año. Esto es más o menos a mitad de obra cuando llegábamos a la parte más complicada, donde se puede ver cantidad de grúas trabajando al mismo tiempo. Otra visión de la estructura para que se vea la cantidad de piezas que tenía prefabricada, donde se ven las vigas con los agujeros para el paso de instalaciones. Lo mismo aquí, una vista lateral con los paneles de cerramiento. Una visión de lo que es la zona de autoservicio, es decir, con los forjados, los pilares, la cubierta. Bueno, y nada, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y ya está. Si tenéis alguna pregunta, pues luego estaré encantado de contestar. Muchas gracias, Javier. Alejandro, te doy la palabra. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Yo creo que como cierre de estas intervenciones, pues como colofón, yo creo que ha sido muy útil conocer ya una obra al menos prácticamente hecha en prefabricador mío que se ha hecho conforme a BIM. Y nada, muchísimas gracias, Javier, una vez más. 2 minutos, voy a ceder la palabra nuevamente a Pablo Callegaris, porque dentro de unos meses se celebra aquí en Madrid una feria llamada BIM Expo, que yo creo que va a ser un encuentro internacional bastante interesante para todos aquellos agentes que estamos interesados en BIM, para que al menos pues, nos dé un par de indicaciones cuando puedas. Y acto seguido pues abriremos un turno de ruegos y preguntas. ¿Te cargo la presentación? Sí, a ver. Es la última. No, sí, creo que es. No. Gracias, Alejandro, nuevamente. Bueno, iré muy rápido. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente, voy a explicar brevemente qué es Bimética y por qué estamos. Bueno, Bimética, quien no lo conozca, es una empresa que se dedica a la consultoría BIM para empresas fabricantes. Lo que buscamos es la implementación o la mejor implementación de BIM para la empresa fabricante y desarrollamos lo que es el contenido BIM, objetos BIM o elementos BIM. Depende de la jerga que se utilice. En el fondo son bibliotecas de productos de la construcción. Que podrían ser cualquier elemento, desde un prefabricado, mobiliario, ventanas, luminarias, etc. Pero esto hay que hacerlo bien. ¿Y cómo se hace bien? Pues como comentaba anteriormente Cristóbal, en un proyecto siempre se va introduciendo la información a medida que va avanzando ese proyecto. Los elementos u objetos BIM o contenido BIM también participan de este proceso de incorporación de información. Aquí vemos que un objeto BIM puede participar en el proyecto incrementando la información. Incluso tiene una vinculación de tipo legal, ¿no? O conformidad legal dicho objeto. Luego, importante, un objeto también puede estar programado para que tenga diferentes niveles de detalles o visualizaciones. Ya lo comentaba Cristóbal, no me voy a detener en ello, pero dependiendo del perfil profesional que esté trabajando en el proyecto, pues querrá ver un tipo de información gráfica u otra. Eso dependerá de sus necesidades. Luego, la calidad de la biblioteca BIM. Es muy importante
la configuración y programación de ese elemento para que actúe tal cual lo haría en la realidad. Entonces, es importante programarlo de forma específica. Y luego, el peso del archivo. Cuidado con la información gráfica y cómo se configura. En esto hay que ser muy detallistas, porque un exceso de peso del archivo puede generar que ese producto o ese archivo BIM sea difícil de utilizar, genere retraso en la configuración del mismo dentro del proyecto. Con lo cual, hay que hacerlo bien y de forma consciente, ¿no? Luego, en cuanto a la estrategia para un fabricante, aquí nosotros tenemos 4 niveles de estrategia, que va desde una estrategia global. ¿Por qué y para qué? Es malo que una empresa fabricante lo haga por una cuestión de moda o testosterona, el hecho de meterse en BIM. Hay que hacerlo de forma consciente, hay que conocer, hay que formar internamente a un departamento tanto técnico como de marketing o comercial. A partir de allí se puede desarrollar la estrategia de lo que es el desarrollo del catálogo BIM, detectando las necesidades reales del fabricante hacia el mercado y del mercado hacia el fabricante. También, punto 3 y muy importante, la difusión del mismo. De nada nos sirve haber hecho una inversión en el catálogo BIM si después no sabemos comunicar ese catálogo y llegar al nicho de mercado que lo está utilizando. En el fondo, lo que estamos buscando aquí es que el retorno de la inversión tenga el mayor éxito posible. Y por último, hacer un seguimiento del mismo, hacer un acompañamiento el fabricante en aquellos proyectos que se estén utilizando BIM. Recordar que el gráfico que mostraba anteriormente, un fabricante que esté trabajando en BIM es un actor más dentro de ese proceso de construcción. No es un elemento aislado, participa del mismo. Vale. Esto es un ejemplo de una de las empresas que hemos trabajado con Andese, que es GLS, que bueno, hemos hecho un modelado BIM y lo hemos colgado en la plataforma de Bimética. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo se configura la información gráfica con la información de tipo técnica o comercial del archivo BIM. Entonces, si una constructora o alguna profesional del sector necesita esta gente, este elemento lo que hace es descargárselo, incorporarlo en su proyecto y extraer toda la información. Bueno, hablaré un poco del alcance que hemos tenido en el convenio con Andese y Bimética, que consiste en el primer desarrollo de una biblioteca de 10 objetos BIM genéricos y representativo del sector de prefabricado de hormigón y sus asociados. Dentro del convenio, para facilitar la innovación e incorporación de BIM dentro de las empresas asociadas a Andese, tenemos unas condiciones especiales, como es el desarrollo de un primer objeto BIM de cualquier producto de cualquier empresa adherida a Andese. Con lo cual, eso es un objeto sin coste y ya ya puede dar una perspectiva de lo que significa estar en un entorno BIM. Y luego, para lo que es el desarrollo de catálogos posteriores, se hace un 10% de descuento sobre la tarifa de desarrollo. Y también, y muy importante, y destaco esto, iremos haciendo sesiones de formación en petit comité o mucho más, con muchas más participaciones sobre lo que es los catálogos BIM, calidades e información. Y por último, decir, bueno, oportunidad de innovación y negocio. BIM es una oportunidad de innovación, es una oportunidad de negocio. Quizás en la parte inicial represente un coste mayor, pero también nos ofrece una ventaja competitiva en el mercado y una barrera hacia nuestra competencia. Con lo cual termina siendo una ventaja frente al resto. Aquí podéis ver algunas empresas que ya han dado el salto al BIM y que están teniendo ese retorno de la inversión que han hecho y bueno, un muy buen posicionamiento en el mercado. Y como decía Alejandro, este año vamos a gestionar uno de los eventos BIM más importantes a nivel europeo, que se celebra aquí en Madrid, que es BIM Expo, que será del 25 al 28 de octubre y que bueno, les invitamos a que participéis, ya sea como expositores o como visitantes, ya que vamos a tener una serie de actividades de promoción, tanto concursos BIM, ciclos de conferencias en BIM, sesiones de networking en BIM
y en el fondo lo que buscamos es generar conocimiento, y el conocimiento es valor. Muchas gracias a todos y le dejo con esta frase, que es que las oportunidades son para los que innovan y provocan el cambio. Muchas gracias. Alejandro. Pues muchas gracias, Pablo. Nos hemos dilatado un poquito por esos problemas técnicos que hemos tenido, pero vamos, al menos en los objetivos que nos habíamos marcado con este segundo webinar de BIM, pues creo que están más que cubiertos. Confío en que haya sido interesante y sin más dilación abrimos el turno de ruegos y preguntas. No sé si alguien, si puede indicarnos aquí en el chat. Creo que por aquí Pedro Pastor quería hacer una pregunta. Si le podéis habilitar el audio o directamente aquí en el chat. Hola, Pedro. Audio habilitado. Pedro, ¿nos escuchas? No se escucha. No te oímos. Pedro, habilita tu micro. Intenta pulsar control y habla y déjalo presionado. No. Si no, a través de, si puedes a través del chat. Vale. Ahora parece que te oímos. A ver, ¿me oís ahora? Ahora sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. A ver, mi pregunta era para Javier Serrano, de Precom. Era una pregunta, bueno, son dos preguntas en una. Una, ¿cuánto tiempo han tardado en desarrollar o en implementar la tecnología BIM a la producción en Precon? Y un modelo del estilo del que he visto ha enseñado datos, como puede ser el de Ikea Alcorcón, ¿han tenido o tienen cuantificado el ahorro en tiempo de proyecto? Bien, la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en llevar eso a producción? Por producto, más o menos, es decir, imagínate pilares. Sí. Es decir, se necesita un trabajo de ingeniería previo, un mes, una cosa así, si lo quieres tener bien ajustado. Mes y medio. Depende de las dificultades. Los pilares tienen bastantes dificultades. Y todo se puede automatizar hasta el último detalle. Es decir, cuanto más automatización, más tiempo de implementación, pero más mejora posterior. Muy bien. En cuanto cuánto nos ha llevado de mejora en ese diseño, es decir, en tiempo no te lo sabría decir, porque es un diseño realmente complejo. Pero yo te diría que en AutoCAD, que era con lo que trabajábamos antes, los núcleos de comunicación que has visto, nos resultaría casi imposible diseñarlos y verlos con la fiabilidad que les hemos visto. Los proyectos de este estilo tipo IKEA sí, son muy rápidos, pero además son muy complejos. Entonces, lo que sí que hemos notado es que hemos sabido dar respuesta a nuestro cliente con mucha más fiabilidad y más rápidamente de lo que haríamos con un programa tipo CAD. Es decir, esto tiene mucho trabajo previo, ¿eh? No es tan sencillo. Muy bien, nosotros estamos ahora mismo a punto de dar el paso y me surgen muchas dudas antes de lanzarnos a ello. Vale la pena. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Nada. Muchas gracias, Pedro. ¿Más preguntas? No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, no obstante, todos los ponentes han dejado al final de sus intervenciones sus correos electrónicos y estarán encantados de atender cualquier consulta al respecto. Bueno, nos parece que nadie se atreve, que ha quedado todo suficientemente claro, pero bueno, en línea de lo que decía ahora Javier, la problemática muchas veces aparece, las dudas, cuando uno se pone en marcha, pero que no hay vuelta atrás. El que va
introduciéndose, adaptando todo su proceso productivo, toda la fase de proyecto en BIM. Desde el punto de vista del prefabricador, pues creo que ya no hay vuelta atrás. Le ve las ventajas que ello supone. Y esto yo creo que sería extrapolable a cualquier otro agente de la construcción, ya sea un estudio de arquitectura, en ingeniería, etcétera, que empiece a trabajar en BIM. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, indica también, informaros por parte de Structuralia que tiene un curso corto de BIM, que todo aquel que se matricula al máster de prefabricados, Andes Structuralia, tendrá un descuento adicional del 50%. Yo creo que es bastante interesante. Hay que animar, igual que en el caso de Tecla, que tiene unas condiciones especiales para los fabricantes asociados, para la adquisición de licencias, incluso para la formación que ellos proporcionan, pues ofrecen unos descuentos bastante interesantes. Y en el caso de Bimética, pues como ha indicado ahora mismo Pablo, para el desarrollo de galerías propias de los fabricantes, pues también tiene unas condiciones especiales. Yo creo que es bastante interesante de cara a ir motivando a las empresas a ir dando este paso y no esperar al último momento que se verá obligado a adaptarlo. Pues nada, vamos, por mi parte, gracias a todos, sobre todo por la paciencia que habrá habido para soportar estas interrupciones que a veces pues son más que inevitables. Pero bueno, se ha grabado, creo que se ha grabado bastante bien, quedará subido el Alejandro, vídeo. Alejandro Sí. Torreira tiene una pregunta. Ah, sí, pues adelante, Alejandro. Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas. Buenas tardes. Te oímos. Mira, mi pregunta era para Javier Serrano, también de Precom. Sí. Hola, Javier. Bueno, la pregunta era si habéis probado algún programa antes que el Tecla, el Revit o alguno, ¿por qué elegisteis este en concreto? Vale, nosotros antes de decidirnos probamos varios. Es decir, las marcas comerciales, pues bueno, en el mercado está Allplan, está Revit, hay varios. Nosotros nos decidimos por Tecla, antes yo he explicado, es decir, creo que se adaptaba mucho mejor a lo que es el prefabricado de hormigón. Es decir, creo que Revit es un grandísimo programa, pero es más para ingenierías. Y Tecla creo que el proceso de llevar desde el modelo de diseño a producción lo tienen mejor, desde nuestro punto de vista. Bien. Bueno, era por saber eso, simplemente en qué os basabais para usar ese programa. Sí, pues que para nosotros era el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades, después de probar varios. Vale, muy bien, muchas gracias, queda resuelta la duda. Gracias. Gracias, Alejandro. Al hilo de esto, añadir que nosotros como asociación sectorial que representamos a casi 100 empresas de prefabricados, también nos transmiten las empresas, todos aquellos que ya trabajan con Tecla, que están bastante satisfechos. Y me imagino que Construsoft, que es quien tiene la exclusividad en España de Tecla y de otros software, pues sobre todo la satisfacción de que es una empresa que ayuda bastante, que en cuanto a formación, a poder incorporarla, y yo creo que es un proceso que tiene un beneficio mutuo. Vale. Pues nada, son las 6 de la tarde, más o menos hemos estado 2 horas, un poco más de lo inicialmente previsto. No sé si alguien tiene alguna última pregunta y si no, pues daríamos por cerrado este webinar. Pues nada, muchas gracias. Enviaremos el vídeo, no obstante, os llegará la información por parte de Structuralia o también por la nuestra, y nada, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, Alejandro.
Hasta luego, José.